Señora Presidenta, quisiera plantearle al diputado preopinante que no se escude en la historia, en los años de cárcel, en lo que sucedió en la Argentina, para hablar del presente. A mí me sucedió una vez, siendo yo secretaria de Estado en Política Criminal, recibir a una persona que hoy es embajador en España del gobierno, Carlos Bettini. Lo recibí por sus años de cárcel, por su familia muerta, asesinada por la dictadura, y venía a operar las coimas de las cárceles. Así que la verdad es que el pasado no puede habilitar conductas erradas en el presente. Lo denuncié inmediatamente, está de testigo aquí quien fuese en ese momento ministro de Justicia de la Nación, el doctor Ricardo Gilavedra, y quien fuera secretaria de Derechos Humanos de ese ministerio, la diputada Conti, que lo dije en una reunión de gabinete lo que me había pasado. Así que yo creo que los años de cárceles, de exilio, no habilitan para justificar conductas en el presente. Recuerdo esa sesión que describe el diputado Rossi, porque yo, sin ser en ese momento ni diputada ni senadora, como presidenta del Partido Unión por Todos, hice una presentación judicial, porque consideré que lo que había pasado en esa sesión de subversión económica era un escándalo. Así que no todos actuaron de la misma manera en esa circunstancia. Puede remitirse a los diarios de la época o puedo buscar entre mis escritos aquel que presenté en ese momento en la justicia. Lo mismo hice cuando en esta Cámara de Diputados, y yo no era diputada de la Nación, hubo conductas realmente detestables de diputados que cambiaron su voto en el Consejo de la Magistratura, repitiendo las palabras que dijo la diputada Elsa Álvarez, que intendentes, gobernadores, senadores y diputados eran apretados para pasar al oficialismo. Podríamos decir que eso fracasó, la idea de un partido único, de un partido predominante que se llevaba y arrasaba con todo. No sé si eso podría llamarse republicano, tal cual dijo el diputado Rossi. Sin duda que lo que sucedió el otro día, señora Presidenta, y he sido testigo desde el primer momento, lo que me llevó a llamar en un momento a la diputada Carrió y decirle que cruce de manera inmediata, porque ya en el recinto, y lo pueden ver, había un clima realmente muy pesado, muy frustrante, muy angustiante. Con el diputado Alfonso Pratgay estábamos contando cuántos eran los votos que tenían todos aquellos que habíamos decidido tener una posición contraria al dictamen de mayoría, y teníamos un número que iba entre los 125 y los 126 votos favorables, de acuerdo a lo que habían transmitido los distintos bloques. A partir de ahí comenzó, a eso de las 9, a sentirse un clima denso, clima similar
al que vivimos en la madrugada de la 125, que me tocó a mí también denunciar a 2 diputados de Río Negro que habían dicho que cambiaban su voto, habían dicho públicamente que votaban de acuerdo a cómo votamos nosotros la 125, y de golpe cambiaron su voto porque habían negociado que les iban a sacar las retenciones a las peras y a las manzanas. Hubo todo un debate similar a este, si eso era correcto, si no era correcto, si se podían utilizar recursos del Estado, generar mecanismos discrecionales, diferentes, diferenciales, para que determinados diputados utilizasen su voto como si fuese un voto calificado. Es decir, que ese diputado con su voto consigue lo que otros no consiguen. ¿Es eso república? ¿O qué es la república si no mecanismos que no son discrecionales, que son iguales para todos? Para que todos los representantes del pueblo puedan volver a sus lugares diciendo: no conseguí más que el otro, pero generé mecanismos concretos, objetivos y no discrecionales para que la república avance. ¿Son esos los mecanismos que necesitamos en la Argentina? ¿O son esos los mecanismos que hacen que la Argentina esté en el lugar que esté en los índices de corrupción del mundo? Entonces no es normal lo que pasó el otro día, no es una opereta, como dicen, con nuestro dinero los programas oficiales pagados con dinero del pueblo. No es normal, señora presidenta, que los diputados sean llamados cuando pertenecen a un bloque distinto. En una democracia, los partidos tienen sus autoridades, tienen sus presidentes de bloque, y lo lógico es que sea en las comisiones donde se discuten los presupuestos. Es ahí donde tienen que venir de cara a la sociedad los gobernadores, es ahí donde tienen que venir los rectores de las universidades o quienes no estén de acuerdo con el presupuesto a discutir qué les parece este presupuesto. Este es un presupuesto que se ha convertido en un decreto de necesidad y urgencia. No es un presupuesto, porque la lógica que está planteando el oficialismo es la lógica de un decreto de necesidad y urgencia. El presupuesto hay que votarlo por sí o por no. Y no puede ser discutido, no puede ser abierto. O se vota todo o no se vota nada. Y si no se vota nada, no le estamos dando gobernabilidad al gobierno. ¿De dónde sacaron esta teoría? ¿De dónde salió la teoría de que el presupuesto se vota en bloque? Que el presupuesto se vota sin cambiarle una coma. Bueno, esta teoría lo lleva a tener que conseguir los votos de una manera irregular. ¿Por qué? Porque el gobierno durante 6 años pudo llevar adelante esta teoría, la teoría de un presupuesto solo del Ejecutivo, donde el legislativo era solamente un refrendatario de esa decisión. Cuando el oficialismo pierde esa mayoría y no puede imponer un presupuesto con los votos propios, ¿qué tiene que hacer? Tiene que empezar a buscar votos en los otros bloques. Porque no sé si el oficialismo se ha dado cuenta que tenía 115, 114 o 113 votos y que le faltaban. ¿Qué hizo entonces? Comenzó una estrategia de presión, una estrategia de extorsión, una estrategia de generar favoritismos algunos sobre otros, todo con dinero del Estado. Esta práctica, señora presidenta, es una práctica que no tiene muchas denominaciones en el diccionario de la Real Academia Española. Y si ustedes miran, está en el Código Penal, las dádivas, está la extorsión y está la presión. Yo pregunto, cuando a un intendente le dicen, si no votás el presupuesto, no vas a tener obras, ¿qué es eso? ¿Quién decide que ese intendente va a tener menos obras porque hay una diputada de otro bloque que no va a votar el presupuesto? ¿Eso cómo se llama? ¿Eso cómo se llama? ¿Quién decide sacarle las obras a una intendencia? ¿Ese es el régimen que queremos para nuestro país? ¿Cómo puede ser, entonces, señora presidenta, que existan las cosas que existieron? Se fueron diputados, cada uno tendrá una explicación.
deberá decirla públicamente en esta comisión. Y yo le pido, señora presidenta, que esos diputados lo digan. Yo escuché al diputado Felipe Solá diciendo que en su bloque tenía un montón de gente que había sido llamada. Nosotros sufrimos, señora presidenta, una extorsión de la diputada Córdoba. Y se la voy a contar. Se la voy a contar para que sepan las cosas que han pasado. Nosotros participamos de la Comisión de Organismos de Inteligencia. En esa Comisión de Organismos de Inteligencia, el jueves había una reunión. Y en esa reunión había que firmar un escrito de acuerdo de todos los diputados para cerrar una causa abierta por la CIDE, donde decía que la presidenta de la comisión, la diputada Irma García, el senador Morales y quien les habla, habíamos incurrido en violación de secreto. Absolutamente mentira. Una operación de la CIDE, típica, como hace siempre la CIDE. Lo que pasa es que de este lado no se va a encontrar alguno que le da miedo. Entonces, no tenía ninguna posibilidad de que eso avanzase. El día jueves, cuando vamos a la comisión, resulta que los diputados del oficialismo dicen que no van a ir, que no van a firmar el dictamen, que lo que quieren, que van a seguir adelante y que nos iban a mandar en cana porque ahora la diputada señora Córdoba está en el Consejo de la Magistratura. Mire qué susto, señora presidenta, venir a asustarnos a nosotros. Pero ¿a usted le parece? ¿A usted le parece? ¿A usted le parece que estas son las prácticas que puede hacer el oficialismo? Entonces, diputados del peronismo federal, se comentó, todos fuimos testigos, o muchos fuimos testigos, que decían que a la diputada Lorena Rossi la habían llamado de su provincia diciéndole que se vaya. Escuchamos que los diputados en un momento yo me acerco para decirle al diputado Federico Pinedo que traiga a la diputada Pinky al recinto, que se sentía mal, y Federico Pinedo me dice: lo de Pinky no es nada, señora presidenta, lo de Pinky no es nada, se me fueron 4 diputados, estoy devastado, me dice, no sé, lo llamo por teléfono, no sé qué pasó. Adelante mío lo llamó a Macri, Federico Pinedo, para llamar a los diputados y no les contestaban el teléfono. Entonces, en esa situación, en esa circunstancia, después los diputados explicarán lo que tienen que explicar, que estaban en contra, que no les parecía bien, que no estaban de acuerdo con su bloque. Bueno, dirán lo que tienen que decir. En ese momento, señora presidenta, la situación era una situación en la que muchos diputados dieron a conocer que habían sido llamados. Algunos lo han dicho públicamente, como la diputada Álvarez y la diputada Houghton. Yo espero que todos aquellos diputados que han sido llamados o sus presidentes de bloque sigan el mismo camino. Y además le digo por qué, señora presidente. Porque en el bloque del peronismo federal, que de acuerdo a una nota que leí el domingo del diputado Enrique Tomás en el diario La Nación, que dice que 7 diputados salieron del recinto, yo le puedo decir que el peronismo federal tuvo una conducta ejemplar, porque ninguno de esos 7 diputados se fue. Porque si usted mira la lista de ausencias, todos los diputados del peronismo federal se quedaron en la sesión. Quiere decir que esta vez el mecanismo, la rueda de los llamados telefónicos no tuvo ningún tipo de éxito. Ahora dicen que no tuvo éxito porque había presión, porque había extorsión de parte del bloque de la coalición cívica. No, la coalición cívica tiene una conducta clara. La coalición cívica dice: nosotros no vamos a dejar pasar esto. Nosotros creemos que esto se llama corrupción. Nosotros creemos que esto se llama extorsión, que se llama presión. Cuando un ministro como debido llama por teléfono, cuando un intendente de un pueblo, cuando diputados llaman a otros diputados diciendo pedí lo que quieras, eso se llama corrupción. Y entonces, señor